La Restauración española es una época de la historia de España que empieza en 1875 y termina en 1923. Una época que, como el nombre indica, restauran, es decir, vuelven a poner dos cosas. Primero, la dinastía, o sea, la familia de los Borbones en el trono, con Alfonso XII, que es este hombre. El hijo de la reina Isabel II, que a la reina Isabel II la echaron de España en 1868 para poner a Amadeo I de Saboya y luego después poner una república. Pero además de poner a los Borbones en el trono, también se recupera el liberalismo doctrinario, es decir, el sufragio censitario en lugar del sufragio universal. Bueno, pues estas dos cosas restauran. ¿Y cómo se hizo? ¿Cómo funcionaba? Pues el sistema de la restauración fue idea de un malagueño, Antonio Cánovas del Castillo, y funcionaba con tres cosas. Primero, una constitución que fuese lo suficientemente ambigua, abierta, para que no haya que cambiarla cada vez que cambie el gobierno. Es decir, una constitución que le sirva, que le valga para gobernar tanto a los progresistas como a los moderados, y no haya que cambiarla, para que así haya estabilidad. E hicieron la Constitución de 1876, que es la Constitución que más ha durado en la historia de España hasta ahora, 43 años. Pues de esta Constitución vamos a destacar tres cosas. Primero, establecía un Parlamento bicameral, es decir, un Parlamento con un Congreso de los Diputados y con un Senado, donde el rey elegía libremente a algunos de los senadores, por lo que el poder, la soberanía, era compartida entre el rey y el pueblo representado en el Parlamento, en las Cortes, pero estas Cortes, en segundo lugar, eran elegidas por un sufragio censitario. Finalmente, se reconoce el derecho a la libertad religiosa de la gente, es decir, que cada uno sea de la religión que quiera o sea ateo, pero al mismo tiempo se declara que la Iglesia Católica es la religión oficial, con un montón de privilegios, por lo que España será un Estado confesional. Bueno, pues bajo esta Constitución flexible, la idea de Cánovas es que vayan rotando en el gobierno dos partidos, uno más conservador y otro menos, pero casi iguales, para que con esos cambios de gobierno parezca que España es una democracia. Así que el bipartidismo, dos partidos que se van turnando en el poder, funcionó con el propio Cánovas como líder del partido más conservador y este hombre, Sagasta, como el líder del partido liberal. ¿Y cómo hago para conseguir esos turnos en el gobierno? Pues manipulo las elecciones. España en esta época era un país de campesinos y en cada pueblo había una familia poderosa, dueña de las tierras, rica, con influencia, amistad con gente importante, el cacique del pueblo. Así que se aprovechaban de este caciquismo, esta dominación de una oligarquía, es decir, de una élite dominando sobre la gente para, o bien le obligaban a votar al partido que le dijeran a los campesinos, con la amenaza de no darles trabajo, o bien cuando terminaban las elecciones pegaban el cambiazo a las urnas, que esto se llamaba pucherazo. Vamos a ver cómo funcionaba. En las dos primeras elecciones ganaron los conservadores, pero en la siguiente ganan los liberales, en la siguiente los conservadores, y así la gente veía que el presidente del gobierno de vez en cuando cambiaba mediante elecciones y no mediante golpes de Estado, y daba la sensación de que España era un país democrático, aunque realmente fuera un montaje. ¿Y esto funcionó? Bueno, pues la Restauración española tuvo tres etapas. La primera, el reinado de Alfonso XII, fue una época de estabilidad, sin golpes de Estado,
donde la mayor parte del tiempo gobernó el Partido Conservador de Cánovas. Pero esta etapa, que empezó en 1875, acabó en 1885, cuando Alfonso XII se murió de tuberculosis sin hijos varones. Cuando Alfonso estaba enfermo, los dos líderes, Cánovas y Sagasta, firmaron un pacto para intentar seguir con el sistema de la Restauración con la reina María Cristina, que estaba embarazada cuando Alfonso murió, con ella como regente. Es el famoso Pacto del Pardo. Así que la segunda fase es la regencia de María Cristina en nombre del rey Alfonso XIII, que era un bebé y nació después de la muerte de su padre. Pero claro, un rey menor de edad, con una regente extranjera y mujer en aquella época, es una debilidad ante los republicanos, los carlistas, así que es una época de inestabilidad esta segunda etapa. Y para combatir esta inestabilidad, se le conceden algunos derechos al pueblo para tenerlos contentos. Por ejemplo, se establece el sufragio universal. Y así pueden callar a los que están en contra de la restauración. Y en verdad, como manipulan las elecciones con el pucherazo y con el caciquismo, pues da igual que todo el mundo vote. Así que esta segunda etapa es una época de democratización. ¿Y quién es el encargado de hacer estas leyes que democratizan? Pues el Partido Liberal, que tiene que hacer su papel de partido menos conservador. Por si fuera poco, en esta época se desarrolla en España el movimiento obrero, sobre todo el anarquismo en Cataluña y en Andalucía, que forman un sindicato, la CNT. Y los anarquistas mataron a Cánovas del Castillo en un atentado terrorista. También se desarrolló el socialismo y Pablo Iglesias, este hombre, fundó el PSOE y el sindicato UGT. Pero además del movimiento obrero, también se desarrolló el nacionalismo vasco y catalán. Los vascos están enfadados porque la Constitución de 1876 es muy centralista y ha eliminado los fueros, esas leyes especiales que daban privilegios al País Vasco. Así que este hombre, Sabino Arana, funda el Partido Nacionalista Vasco. Y aprovechando el sufragio universal y que el caciquismo funciona en los campesinos, pero no en las ciudades grandes como Madrid o Barcelona, el PSOE y el PNV consiguen en esta época algunos diputados, muy poquitos. Pero el hecho más importante de esta época fue la guerra con Estados Unidos por culpa de Cuba. Cuba pertenecía a España y aprovechó la inestabilidad que había en España para luchar por su independencia. Y Estados Unidos, que tenía intereses comerciales con Cuba, dijo que España estaba atentando contra los derechos humanos de los cubanos. Y era verdad, España había creado los primeros campos de concentración de la historia en Cuba. Así que Estados Unidos mandó un barco de guerra a La Habana para vigilar que España respetase a los cubanos. Y el barco de guerra estalló. Así que Estados Unidos culpó a España de atacarle su barco y le declaró la guerra. Hoy se sabe que el barco, el acorazado Maine, estalló desde dentro. En todo caso, la guerra fue un desastre para España, que perdió Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Esto se conoce como desastre del 98. Después de esto, la tercera fase de la restauración, el reinado de Alfonso XIII ya mayor de edad, es una fase de crisis. Como solución a esta crisis, surge una corriente de pensamiento que defiende que en España lo que hay que hacer es reformas de verdad, no solo en apariencia, para solucionar de verdad los problemas, en lugar de taparlos. Y esta corriente de pensamiento, que se llama regeneracionismo, está defendida por políticos de los dos partidos, como estos que veis aquí. Sin embargo,
el pueblo está harto de reformas institucionales y empieza a hacer revoluciones en la calle. Así que al desastre de Cuba se le añade otro problema a la restauración, que son las frecuentes rebeliones, huelgas, atentados, empezando por la llamada Semana Trágica de Barcelona de 1909, que se relaciona con el tercer gran conflicto de la restauración, la Guerra de Marruecos. Vamos a ver, Francia había llegado a un acuerdo con Inglaterra para conquistar la mitad sur de Marruecos, siempre que dejase el norte de Marruecos para un país que no fuese una amenaza para Inglaterra, y este será España. Pero resulta que a la guerra para conquistar Marruecos llamaban por sorteo a los hombres adultos, pero los ricos podían pagar para estar fuera del sorteo. Así que a la guerra, ¿quién va? Los trabajadores que dejaban a su familia sin salario y que morían en la guerra en un porcentaje muy alto. Así que cuando hubo un reclutamiento en 1909, en Barcelona estalló una rebelión con enfrentamientos violentos y barricadas por las calles. Y después de la represión, el gobierno condenó a muerte a este hombre, Ferrer Guardia. Ferrer Guardia era un anarquista que había creado un centro de estudio llamado la Escuela Moderna, donde habían estudiado importantes intelectuales de la época, y ahora a él le acusaban de ser uno de los que había animado a la rebelión con sus enseñanzas. Hubo otro lío en 1917, una huelga de mineros de Asturias y una rebelión de los políticos catalanes que declararon la independencia. Un dato curioso es que la represión de los mineros en Asturias fue obra de un joven militar que luego va a dar mucho que hablar, Francisco Franco. Finalmente, los últimos 3 años de la Restauración se conocen como el trienio bolchevique por el número tan alto de revoluciones y la respuesta de la burguesía: el pistolerismo, es decir, contratar a pistoleros para acabar con los rebeldes. El motivo de tanto lío es que como España no entró en la Primera Guerra Mundial, los empresarios se hacían ricos vendiendo a los países en guerra, y esto provocó una subida de los precios, una inflación, pero los salarios de los trabajadores no subían. Y la puntilla final fue el desastre de Anual. El desastre de Anual fue una estrepitosa derrota debido a la corrupción que había en el ejército. Así que un militar, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de estado, acabó con la restauración y tomó el poder para proteger al ejército.